Hola a todos, me da mucho gusto verles, sobre todo a los que conozco ya hace años. Para los que no me ubican, mi nombre es Lianji, ya soy de acá de Chile, de Valparaíso. Mi esposa es mexicana. Yo viví 7 años en México y dentro del tiempo que estuve en México, pues tuve la oportunidad tenía que viajar en realidad, porque como estudié educación matemática, tenía que ir a exponer a distintos lados. Y en esos viajes Dios me regaló la oportunidad de conocer mucha gente y grandes amigos, ya, entre ellos muchos de ustedes. Ya, de hecho en el verano algunos de ustedes estuvieron aquí en mi casa, entonces ha sido una amistad súper especial y en realidad también seguir un poco los pasos de lo que ha sido el ministerio, de todo lo que ha sucedido allá, porque creo que fue el 2012, 2013, que anduvimos por varios lados ahí predicando en la calle, me acuerdo, lo acompañé a un concierto. Y de ahí seguía un poco el paso, entonces es hermoso ver cómo Dios va trabajando, ¿no? Y cómo Dios va actuando y cómo también el ejemplo de seguir adelante, porque es fácil en realidad hacer cosas distintas, pero la perseverancia es realmente donde se prueba la fe. Así que estoy muy contento de estar con ustedes. Ya les mando un abrazo a todos. Y bueno, o sea, podría contar aquí la historia de mi vida, pero me llamaron para otra cosa. Solo voy a contarles que a los 17 años recién cumplidos, yo estaba en un vacío tremendo en mi vida. De hecho, yo creo que no estaría acá. Ya tenía como mucho tema de suicidio, todo ese tema. Y una profesora que ahora es mi pastora, la pastora de la iglesia, y hacía clases en el colegio donde yo estaba y me invitó a un concierto de punk, ya de una banda que se llama Ciervos Inútiles, una banda de punk rock chileno. Y fui, esta banda punk rock, me predicaron y me convertí, así fue. Entonces, en resumen, pues ya son casi 20 años de militancia cristiana y hasta acá el Señor nos ha traído. Así que ahí después podemos seguir compartiendo más. Y bueno, entrando un poco en el tema, estamos en una situación única en el mundo, ya única, no había pasado nunca algo así. Con estas dimensiones, obviamente, pandemia no ha habido siempre, pero pandemia junto con globalización no había pasado, no había ocurrido nunca, nunca en la historia. Yo creo que todos estamos viendo muchas cosas, como le contaba nosotros acá en Valparaíso también estamos viviendo bastantes circunstancias. Y qué mejor que la palabra de Dios para poder guiarnos y que sea la palabra de Dios la que modele nuestra manera de entender todo lo que está sucediendo, la manera de poder justamente ver con los ojos de Dios esta situación y ver justamente la voluntad de Dios para nosotros, ¿no? En medio de estas circunstancias. Tengo ya un par de años estudiando en alta profundidad los cuatro evangelios. Estoy escribiendo un libro sobre Jesús. Y lo que estuve estudiando la última semana es justamente este capítulo 12 de Lucas. Entonces de aquí voy a compartir para el día de hoy. Bueno, esta imagen es muy ilustrativa de lo que quiero decir, pero la voy a explicar al final del mensaje. Eh, ok, estamos en una pandemia. Ya una pandemia que, como les decía, y todos sabemos, es un momento único, algo que no había pasado nunca en la historia. Y en esencia yo creo que esta foto, que es de un ilustrador cristiano, expresa bastante lo que es la pandemia. Ya es como una muerte repentina, inevitable. Ya es como difícil enfrentarse de otra forma a la muerte para el ser humano. Es un tema que, a pesar de que todos nos vamos a morir un día, es un tema difícil, ya que solemos como no analizarlo mucho, no profundizarlo, pero ahora se nos viene y se nos a flor de piel. O sea, probablemente muchos de nosotros tenemos gente que está en grupos de riesgo, otros quizás están enfermos, por ejemplo, como el papá de Carlos, y otras situaciones que en realidad es un tema muy, muy complejo, muy difícil. eh, y que también está siendo una crisis no solamente para las personas, sino también para el sistema. De hecho, yo tengo en la universidad, trabajo en una universidad, algunos colegas que son filósofos ahí conversan en un espacio virtual que tenemos y justamente muestran eso, que esta pandemia está justamente es una crisis que está dejando en evidencia la estructura de nuestra sociedad. Entonces está mostrando la real cara del sistema que tenemos, ya sistema de vida, de aspiraciones, sistema económico, sistema social.
etcétera. También dicen que esta pandemia va a generar cambios significativos muy profundos en la sociedad, ya que no solamente es como vamos a estar, no sé, un tiempo confinados y después va a volver toda la normalidad, sino que está generando transformaciones profundas, ya transformaciones en entender justamente cómo nos pensamos como seres humanos, transformaciones en los medios de comunicación, cómo interactuamos unos con otros, ya transformaciones a nivel económico, a nivel social. Va a ser como de una otra forma tener un sistema de meterle corriente, así. Ya va a generar muchos cambios. Y creo que ahí justamente es importante pensar cómo Dios quiere que surfemos esta ola, ¿no? Y también afecta mucho también la esfera individual de la gente, porque en realidad yo creo que todos vivimos en un sistema que significa producir, avanzar, hacer, y particularmente la gente que no sé, que no tiene una vida de relación con Dios, pero nosotros tampoco somos exentos a esto. A veces también estamos invirtiendo nuestra vida, nuestro tiempo dentro de esa máquina, ¿no? Entonces esto nos hace detenernos, una muerte inminente y preguntarnos, o sea, ¿tiene sentido lo que estoy viviendo? ¿Tiene sentido lo que estoy haciendo? ¿Tiene sentido el cómo administro mi tiempo, mi vida, etcétera? Esta crisis también yo creo que va a ser bien significativa para el cristianismo, por lo siguiente, porque de una otra forma va a evidenciar lo que significamos como cristianos para la sociedad. Yo creo que van a ser muchas caras las que se van a ver, pero las crisis justamente nos permiten mostrar, ver nosotros y mostrar a otros lo que somos como sociedad, ¿ya? El cómo vamos a enfrentar estos cambios. Y individualmente hay un punto más que tiene que ver con algo que le escuché a un amigo, un predicador en México, un amigo, que es como cuando uno aprieta el limón, sale el jugo del limón. Entonces, cuando la vida nos aprieta, sale lo que realmente es dentro de nosotros. Entonces, ahora yo creo que nos está apretando a todos, ¿ya? Lo que hablaban de la desesperación, el tema del trabajo y muchas otras cosas, esto nos está apretando. Entonces, ¿qué sale de nosotros? Es un tiempo también de prueba para poder analizarnos y poder ver qué onda con nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, la palabra de Dios trae luz en medio de la crisis y espero que esta reflexión que vamos a tener nos pueda guiar en ese sentido. ¿Ya? Lucas 12, para poner un poco en contexto lo que vamos a leer, viene de una escena súper interesante. Si vemos Lucas 11, después lo pueden estudiar con detalle o analizar con más detalle. Jesús está predicando, ya está predicando a multitudes. Dentro de eso va a una casa y cuestiona la hipocresía de muchos fariseos. Después de eso, justamente por la persecución que él tiene de los fariseos, enseña que no hay que temer a los hombres ni a la muerte, a los que pueden causar la muerte, sino hay que tener temor a Dios, que hay que reconocer a Jesús públicamente, etcétera. Está en un discurso planteando todos estos temas. Y de repente, de manera muy extraña, como cuando alguien, como acá decimos en Chile, mete la cuchara, como que dice algo como un poco desubicado, así como que estaba pensando en otra cosa y se nota que estaba súper perdido. Le dice a Jesús, así estaba con la multitud, le dice, maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. ¿Ya? Un problema de herencia, ¿ya? Un problema económico, hay todo un contexto de cómo era la herencia en la antigüedad. Pero Jesús aprovecha justamente esta pregunta para transmitir una enseñanza muy profunda para ese tiempo y también para nosotras y nosotros hoy. Y Jesús dice lo siguiente, entre otras cosas, en Lucas 12, versículo 15, dice, tengan cuidado. Jesús le advirtió a la gente, absténgase de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Tengan cuidado, absténgase de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Y después les cuenta una parábola, que es la parábola que se conoce como el rico insensato. Y les dice, el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar este hombre, ¿qué voy a hacer ahora? No tengo dónde almacenar tantos granos, ¿ya? O sea, acumular, no tengo dónde acumularlo. Entonces pensó y dijo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar mis graneros y voy a construir unos mucho más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y todos mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza la vida. Pero Dios le dijo en esta parábola, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo
todo lo que has acumulado? Venía una muerte inminente para él. ¿Quién se iba a quedar con todo lo que ha acumulado? Así le sucede, enseña Jesús, a los que acumulan riquezas para sí mismos en vez de ser ricos delante de Dios. Probablemente esta parábola le llega a mucha gente hoy día, ya mucha gente que ha invertido toda su vida en acumular. No pensemos en las dimensiones, ya no pensemos en la gente que acumula mucho plata, mucho dinero, porque esto nos puede afectar a todos. Pero invertir la vida en tener y tener más, tener más, tener más, y de repente viene una pandemia, un riesgo a la muerte, y ¿qué he hecho con mi vida, no? ¿Qué he hecho con mi vida acumulando riquezas para mí mismo, pero no siendo ricos delante de Dios? Y Jesús continúa esta enseñanza. Y dice, esta parte la resumí para no extenderme tanto. Después le dice a sus discípulos, recuerden que él almacenaba granos, ¿ya? Dice, miren las aves del cielo y las flores del campo. No se afanen por lo que comerán o vestirán. Ustedes busquen el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. Y continúa. Dice, vendan sus bienes y den a los pobres. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo. Pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. Quiero hacer un paréntesis muy pequeño antes de entrar al tema, que tiene que ver justamente algunos mitos respecto a Jesús y los ricos. ¿Ya? Yo creo que hay 3 mitos que es importante que tenemos que romper para poder entender esta parábola. ¿Ya? La primera es que hay un mito como que dice que Jesús fue para los pobres. ¿Ya? Cuando uno analiza la enseñanza de Jesús, las personas con las que él se relacionó, los ejemplos que dio en su enseñanza, se ve una intencionalidad súper grande, además de llegar obviamente a los pobres, de llegar a los ricos. Ya usó muchas metáforas que los ricos entendían, direccionó mucho con ellos, se juntó con Saqueo y muchos otros ricos, había mujeres ricas que lo ayudaban con sus posesiones, etc. Jesús no es un Jesús solo para los pobres. ¿Ya? Si uno analiza la escritura, se ve una intencionalidad súper clara de Jesús de poder llegar a los ricos. Entonces, ese es un mito, que Jesús fue solo para los pobres. El segundo mito que creo que hay que saber romper es cuando leemos este tipo de enseñanzas, como lo último que acabo de decir, venda sus dinero y den a los pobres, que a veces cuando se interpretan estas enseñanzas dice que eran enseñanzas para esos tiempos. ¿Ya? Como que son enseñanzas que eran para esa época, no para nuestros tiempos. También es falso, ya porque la palabra es atemporal y nos habla en todo tiempo. Ahora la pregunta es cómo nos habla. Pero cuando leemos estos pasajes que hablan justamente de despojarse económicamente, no tenemos que pensar que era para un tiempo específico. Ya el Señor quiere usar esta palabra para hablarnos a nosotros hoy. Y el tercer mito importante que creo que tenemos que sacar es que cuando la Biblia habla de la avaricia, como este tema, como que lo ve como un problema de la gente que tiene mucho dinero. Y eso también es falso. De hecho, en el contexto, la persona que le hace la pregunta no era un multimillonario, sino era alguien que quería la parte de la herencia, ¿no? Entonces, el tema de la avaricia nos puede afectar a todos. No solamente le afecta a la gente que tiene mucho dinero, es un tema totalmente transversal. Ok, entonces, yendo un poco justamente cómo esta palabra nos puede hablar en medio de esta pandemia, de esta situación que estamos viviendo, que justamente como contábamos al principio, a todos nos está afectando, ya directa o indirectamente, a todos nos está afectando profundamente. Bueno, yo creo que este pasaje particularmente nos habla de 3 cosas que son luz para nosotros, pero también son luz para el mundo. Es decir, esta dirección que nos da la palabra de Dios no solamente es para mi vida, lo que yo estoy viviendo, que obviamente a Dios le interesa mucho, sino también tiene que ver con lo que están viviendo otras personas, personas que están cerca de nosotros, amigos, familiares, conocidos, ya contactos de Facebook, que están viviendo la misma circunstancia, pero ellos no tienen la oportunidad de poder reflexionar desde la palabra de Dios. Entonces, cuando escuchamos este mensaje, quiero que lo enfoquemos para nuestra vida, pero también pensando en toda la gente que tenemos cerca, que no tiene acceso, y que nosotros podemos ser un canal de bendición para llevar la palabra de Dios a ellos. ¿Ya? Y quiero hablar tres puntos, 3 cosas que veo que este pasaje nos enseña respecto a esta circunstancia, esta pandemia. El primer punto
tiene que ver con justamente el cuidado que tenemos que tener sobre la avaricia. Tenemos que cuidarnos de la avaricia. El segundo punto, que justamente el Señor nos llama a confiar en Él. Y el tercer punto, de que la pandemia es una instancia para buscar el reino y para hacer tesoros en los cielos. ¿Ya? Esta pandemia nos hace pensar justamente estas tres cosas. Lo primero, o sea, ¿qué es lo que mueve mi vida? Lo segundo, ¿en qué confío? Y lo tercero, ¿qué puedo hacer en este tiempo? Entonces vamos a ver estos tres puntos. Comencemos con el punto número uno. Cuídense de la avaricia. Lucas 12:15 dice, tengan cuidado, advirtió a la gente Jesús. Absténgase de toda avaricia. La vida de una persona no depende de los bienes que posee. Ahora, cuando uno estudia un poco el contexto histórico en el cual vivió Jesús, este es un autor que analizó bastante este tema, Samuel Pagán, ¿ya? Él dice esto cuando analiza el contexto económico y social en el cual vivió Jesús. Él dice que Jesús vivió en una sociedad de altos contrastes, marginaciones, opresiones, ocupación, pobreza, enfermedad y cautiverio. Es decir, la situación económica en la cual vivió Jesús era una situación de enormes desigualdades, ¿ya? Donde estaba justamente Herodes, que era el rey en el momento, y toda la economía giraba en torno al imperio. Ya había pequeñas masas que acumulaban de otra forma el dinero y habían grandes masas empobrecidas. En ese contexto Jesús dio sus enseñanzas. Ese es como el contexto social en el cual él se movió. Y en cierta forma, ese contexto, si bien era mucho más extremo que el de hoy, también tiene estas similitudes con lo que yo creo vivimos en nuestros países latinoamericanos. ¿Ya? Cuando uno analiza las estadísticas de acumulación de dinero en Latinoamérica, es una de las zonas del mundo donde existen más brechas desiguales. ¿Ya? Por ejemplo, acá se ve como, por ejemplo, en Brasil, el 20% más rico tiene el 57% de la riqueza. ¿Ya? Acumulación. Y se puede ver en otros países, pueden ver a Perú, a Chile. Y esto es algo que genera consecuencias a todo nivel. ¿Ya? Que este es el contexto en el cual de una otra forma nos movemos cuando hablamos del tema de la avaricia. ¿Ya? Es un contexto de acumulación, un contexto de desigualdad que genera muchas consecuencias nocivas dentro de la sociedad. La avaricia tiene al menos tres consecuencias que yo veo. La primera es que tiene consecuencias sociales. ¿Ya? Hoy día vivimos en un mundo de significativas desigualdades, ¿ya? Y esta es una foto que expresa cosas que suceden en muchos lados. Esta foto es de México, ¿ya? Donde hay un lugar donde hay casas con piscina y al lado hay casas como realmente como de pobreza, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué en el mundo que vivimos existe tan brutales niveles de desigualdad? ¿Ya? ¿Por qué en el mundo en el que vivimos, por ejemplo, hoy día en Nueva York, la mayor cifra de muertes por el COVID o sea, porcentualmente son personas latinas, que son las personas más pobres? ¿Ya? Esto es una situación bien compleja que nosotros tenemos que ser capaces de poder verla a la luz del Evangelio, ¿no? Que el Señor nos muestra un poco, pero la avaricia genera consecuencias sociales. ¿Ya? Hay consecuencias tremendas, sobre todo para la gente que tiene menos acceso a muchas cosas, no por el hecho de no trabajar, ¿ya? Sino las personas que tienen menos accesos justamente porque a veces trabajan mucho. De hecho, hoy día se sabe en el mundo que la gente más pobre es en tiempo en la que más trabaja. Entonces, esta idea de que el pobre es pobre porque no trabaja, yo creo que tenemos que cuestionarla un poco en estos sentidos, ¿no? Eso lo dijo un premio Nobel de Economía, ¿ya? El dato que dije. Entonces, la avaricia genera diversas consecuencias sociales, pero también genera consecuencias humanas, ¿ya? Cuando uno se acerca de una otra forma a realidades de gente que produce mucho dinero y uno se acerca a sus familias, uno ve un montón de dramas que son súper complejos, ¿ya? Niños que no ven a sus padres, un abandono, ¿ya? El abandono de las clases altas, la infidelidad,
un montón de cosas. La gente vive por el dinero y a veces descuida a la familia, descuida a mucha gente. La cifra de la gente que tiene, ¿cómo se llama? Mayor, gente que se separa más, la familia que se divorcian, son gente que tiene mayores estudios. ¿Ya? Entonces, esto como que tiene que ver con un tema. La pregunta es, ¿yo tengo dinero o el dinero me tiene? ¿Yo tengo una posesión o la posesión es la que me tiene? Eso es lo que expresa un poco esta foto. Ya la avaricia también tiene consecuencias no solo para otras personas, sino también para las personas que acumulan. Y tercero, también la avaricia tiene consecuencias espirituales. Porque Jesús justamente, ¿qué es lo que dice en esta parábola? Que donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Entonces la avaricia termina justamente poseyéndonos espiritualmente y termina alejándonos de la vida, ¿no? Del creador, del Señor. Entonces, de una otra forma, la pandemia yo creo que es una oportunidad para poder analizar este mal social. Analizarlo en nosotros, analizarlo en nuestro entorno y también analizar en nuestra sociedad, ¿sí? Que es el tema de la avaricia. ¿Y por qué en nosotros? Porque justamente lo que les decía anteriormente, uno puede pensar como que esto le pasa a otras personas, pero a los cristianos no. Fíjense, Pablo le escribe a Timoteo. ¿Quién es Timoteo? Era como el más bacán, como se dice, de los discípulos. El más entregado, ya uno de los que estaba ahí como en primera línea con el Evangelio. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Le dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes, que son insensatos y son dañinos, hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor del dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlos, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchos sinsabores. Piensa que la iglesia primitiva no era como nosotros, ¿no? La iglesia primitiva, los que creían en Dios, tenían persecución religiosa, tenían exclusión social. Entonces la gente que se convertía realmente se podía decir que no había como cristianos entre comillas nominales. No era un escenario como para ir a la iglesia porque me va a ir bien, o ir a la iglesia porque voy a tener amigos. Era un escenario totalmente distinto. Bueno, algunos de los que siguieron ahí se desviaron. Algunos de los que decidieron seguir a Jesús a pesar de las consecuencias, a pesar de huir, de perder familiares, etcétera, al final amaban las riquezas y se alejaron. Entonces, justamente la codicia, esto que estamos hablando del problema de la riqueza, también es algo que nos puede estar afectando a nosotros. ¿Ya? Incluso teniendo poco dinero, poca plata, es algo que nos puede estar afectando. Y donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Entonces, esta pandemia nos permite detenernos y nos permite hacernos preguntas respecto a este tema. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? Ya la vida avanza tan rápido, esta pandemia nos tiene encerrados en la casa. ¿Ya? Es como ponerle un freno a toda velocidad y nos hace preguntarnos estas cosas. Yo me las pregunto. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué es lo que en mi vida rige el uso de mi tiempo? ¿Qué es lo que en mi vida ocupa más mis pensamientos, mi mente? ¿Hacia dónde se dirige mi corazón en mi vida ahora que nos detenemos? ¿Sí? Estoy tranquilo en mi casa, que quiero volver a trabajar porque estoy no sé qué. O estoy tranquilo en mi casa, como que no sé, estoy urgido por ver a mis amigos. Ya estoy aburrido en mi casa. Aquí se ve lo que mueve nuestros corazones. ¿Sí? Y que el Señor nos examine y que justamente vea dónde nuestros corazones están desviados y que nos guíe. O sea, Dios puede usar esta circunstancia para trabajar en lo más profundo de nuestros corazones como un espejo de nuestra alma, de nuestras prioridades y poder justamente orientar, ir al arrepentimiento y orientar nuestras prioridades para Él, ¿no? Otra pregunta, por ejemplo, ¿realmente vale la pena por lo que me estoy desgastando? Cada una y uno de nosotros nos desgastamos por algo. Nos cansamos, nos fatigamos. Si mañana nos morimos, ¿vale la pena o no vale la pena? ¿Estoy entregando mi vida por lo que realmente vale la pena o no? ¿Sí? ¿Estoy dedicándole el tiempo a lo que vale la pena? Por ejemplo, la familia, nuestra salud personal, nuestro autocuidado, o principalmente Dios, ¿no? ¿Qué está orientando mi vida? ¿Cuál debe ser
mi prioridad? ¿Será que la avaricia, ya sea, por ejemplo, no sé, en algún hobby, en algún estudio, en algún trabajo, en tener condiciones de vida un poco mejor a las que tengo, que quizás no es lo que necesito, me está matando de lo esencial? Está matando lo más importante en relación a mi comunión con Dios, a la comunión con mi familia, etcétera. En ese sentido, yo creo que esta pandemia, si Dios la permitió, porque Dios permite todo, ya Él es soberano, es una de las áreas donde puede estar trabajando con nosotros y también con la gente que les decía que son amigos nuestros, familiares, que quizás puede ser un momento para darse cuenta hacia dónde está caminando sus vidas y hacia dónde está la vida, ¿no? Dónde está la vida y la vida eterna. Primer punto, entonces, cuidémonos de la avaricia. El segundo punto que veo justamente en este pasaje de Lucas tiene que ver con lo que habla después. ¿Ya? Dice, ok, cuídense del afán porque ustedes pueden trabajar, trabajar, trabajar y se pueden morir. ¿Realmente valió la pena? Y después les dice, no se afanen por cuidar eso. O sea, este tipo estaba juntando graneros porque tenía muchos granos para comer y quería más, ¿no? Entonces les dice, fíjense los cuervos, ya, las aves. No siembran ni cosechan, ni tienen granero, pero sin embargo Dios los alimenta. ¿Ya? ¿De qué se alimentan las aves en general? Pues de semillas. ¿Ya? O sea, Dios es el que le da la semilla. Entonces, justamente Jesús usa el ave para hablar del granero, como un antagónico a lo que estaba diciendo recién. ¿Sí? Fíjense en los cuervos, ¿cuánto más valen ustedes que las aves? Dice Lucas. Así que no se afanen por lo que han de comer y han de beber, dejen de atormentarse. ¿Ya? No sé cómo hay que aplicar esta palabra en estos tiempos, ¿ya? Porque en realidad hay que estar en los zapatos de cuando se acaba la economía, todo eso, ¿ya? No creo que si alguien se afana tiene que sentirse mal, ¿ya? No estoy tratando de decir eso. Pero lo que estoy tratando de decir es que justamente nuestra confianza en todo tiempo, ya en salud o en enfermedad, en las vacas gordas, las vacas flacas, debe estar en Dios, más que en mi trabajo. Entonces me puedo preguntar, por ejemplo, ¿dónde está mi confianza? ¿Dónde he dejado mi seguridad? ¿Sí? Esto yo creo que le afecta principalmente a los que tienen honorarios fijos. Hay mucha gente que trabaja, que no tiene como un sueldo, son más independientes y ellos viven un poco de esta dependencia de Dios. ¿Ya? Pero los que quizás tienen honorarios fijos, como que a veces está el sueldo y ya. ¿Sí? Entonces algo realmente ya, o sea, dependo de eso o dependo de Dios. ¿Ya? O el sistema mismo, o sea, el sistema depende de la economía y tenemos un sistema económico que el sistema para 2 meses y queda un colapso, ¿sí? ¿Dónde ponemos la confianza? Vivimos en un mundo que adora el dinero. Entonces, justamente yo creo que un segundo punto, sobre todo para nosotros como cristianos, tiene que ver con poner nuestra seguridad en Dios y un reto dentro de esta circunstancia que va a ser muy compleja para muchos, ¿ya? Que hay que moverse, obviamente, ya hay que jugársela, hay que ser ingenioso, pero lo fundamental es poner nuestra confianza en Dios, ¿ya? Porque el Señor nos dice, miren las aves en los cielos, ¿ya? Nos dice, ellas no siembran, ellas no ciegan, no madrugan, ya no tienen que andar en la micro 2 horas para llegar a la pega, al trabajo, pero el Padre las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Confíen en Dios, confíen, porque ustedes valen mucho más que ellas. Dios no los va a dejar solos, Dios los va a alimentar. Que su confianza no esté en lo que ustedes con sus manos pueden hacer para salir de la crisis. O sea, obviamente movámonos, ¿sí? Pero que la confianza no esté en mis manos, sino la confianza esté en el Dios que es el que da. Que nuestro corazón no dependa de lo que nosotros podemos hacer, sino que dependa del Dios que nos sostiene. Y la fe justamente tiene que ver eso, con sostenerse en Él. No sostenernos en nuestras fuerzas, sino sostenernos en Dios. Y también la Biblia dice, ¿sí? No nos afanemos por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Y cada día tiene su propio mal. También dice, ¿qué le va a aprovechar al ser humano si gana todo el mundo? Si se vuelve rico, si se vuelve poderoso, si tiene seguridad, ya si no pierde el trabajo.
pero pierde su alma. ¿Sí? El llamado es a confiar en Dios. Entonces, número 1, cuidarnos de la avaricia. Número 2, confiar en Dios. Y un tercer punto que creo que complementa estas dos cosas que he mencionado respecto al tema de las riquezas en el reino de Dios, tiene que ver con lo siguiente. Busquen el reino, hagan tesoros en los cielos. Después de esta parábola rico sensato, Lucas sigue diciendo, ¿ya? Dice, ustedes por el contrario, no se afanen, ¿ya? Guárdense de la avaricia, no se afanen, pero lo que sí tienen que hacer, ahí está diciendo lo que no hay que hacer, no nos afanemos, no codiciemos, etcétera, pero algo que sí que hay que hacer, busquen el reino de Dios. Y si buscamos el reino de Dios, todas nuestras necesidades van a ser añadidas. No tengamos miedo, ¿ya? Inclusive, ¿ya? Demos. Acá dice, vendan sus bienes y den a los pobres. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo. Pues donde tengan ustedes su tesoro, allí también estará su corazón. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en tiempos de pandemia? Ya en tiempos de la crisis que estamos viviendo en el mundo entero. Yo quiero decir esto como lo que yo alcanzo a ver de la palabra. Ya quiero dejar claro eso. He estado reflexionando mucho, estudiando mucho el tema, y al menos lo que alcanzo a ver hoy día respecto a este tema, que lo he estudiado profundamente, es justamente que la economía del reino de Dios funciona con parámetros distintos a la economía de este mundo. Y quizás si este sistema funciona con la idea económica de la acumulación, juntar, 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 yo trabajo y si tengo más, ok, me puede comprar una casa ya, entonces ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Me compro una segunda casa, ¿sí? Ok, tengo un auto ya, yo no tengo auto, pero ok, tengo un auto, entonces ya tengo que comprarme un auto mejor, y después un auto mejor, ¿sí? Tengo un televisor, tengo que comprar otro televisor. Con esos márgenes funciona el sistema. Y así nos amarra y nos mantiene presos, ¿sí? Acumular. Algo que el dinero que tengo es fruto de mi esfuerzo, por lo tanto lo gasto en lo que yo considero. Ese es el parámetro del sistema, del mundo en el que vivimos. Pero el parámetro del reino de Dios es súper claro a lo largo de la Biblia que funciona con un parámetro distinto. Y parte de cualidades de ese parámetro tiene que ver con la redistribución. ¿Ya? Es uno de los elementos que en la Biblia se ven respecto al tema de la economía para el cristiano, para el reino de Dios. Y quiero mencionar 3 ejemplos. El primero tiene que ver con los diezmos. ¿Ya? Todos sabemos un poco cuál es la estructura del diezmo, ya el 10% que el pueblo de Israel apartaba para Dios, no solamente del dinero, sino de todo lo que producía de una otra forma el trabajo de sus manos, ya la siembra, etc. Y en el Antiguo Testamento habían órdenes claras del diezmo respecto a la ayuda a los más vulnerables. Por ejemplo, Deuteronomio 26 dice lo siguiente. Cuando ya hayas apartado la 10ª parte de todos tus productos del tercer año, ya esto era cada 3 años, que es el año del diezmo, se la darás ¿a quién? Al levita, es decir, a las personas que trabajan para la obra de Dios, digamos, en este tiempo, ¿no? Para sostener a los que trabajan para la obra de Dios. También dice al extranjero, al huérfano y a la viuda. Y cuando la Biblia habla del extranjero, el huérfano y la viuda, está hablando de sectores de la población que no tienen la capacidad por sí mismos de poder sostenerse. ¿Sí? En esa época estos no tienen capacidad, por lo tanto estaban como más vulnerables a cualquier problema, ¿ya? Para que coman y se sacien en sus ciudades. Entonces le dirás al Señor tu Dios, no me he apartado de tus mandamientos, ni los he olvidado. Si analizamos el Antiguo Testamento, hay una intención súper clara de Dios de protección a los grupos más, digamos, mayor vulnerabilidad. Obviamente esto no tiene que ver con sostener de una otra forma a los que no trabajan, por decirlo así entre comillas, ¿no? Que es como lo típico que se dice, el que no trabaja no coma, ¿no? O todos estos versículos de Proverbios, que también son palabras de Dios y también son verdad.
pero hay una intención súper clara en la Biblia de cuidar a los grupos más vulnerables, apoyarlos económicamente. ¿Sí? Y uno de los motivos, pensando en la pandemia, justamente es que las pandemias le pegan a los grupos más vulnerables. Como le decía en Nueva York, los que más han muerto han sido gente que tiene menos recursos. Entonces, por eso el Señor nos llama de una otra forma a hacer acciones para poder apoyar a los que están en mayor necesidad. Un segundo ejemplo de esta economía distinta a esta economía del reino de Dios, de esta economía ya que significa hacer tesoros en los cielos, de esta economía que significa justamente buscar el reino de Dios. La iglesia primitiva. Ya, la iglesia primitiva es uno de los ejemplos donde la economía de la redistribución se hace más visible dentro de justamente de la iglesia cristiana, ¿no? Y aquí iba lo que hablaba antes. ¿Esto es algo para ese tiempo o para el tiempo de hoy? ¿Ya? Yo no tengo la respuesta, pero lo que sí sé es que hay un principio que necesitamos entenderlo con seriedad, con mucha seriedad, y Dios a cada una y uno de nosotros que estamos acá quiere hablarnos con respecto a este tema. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 4, que nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Ok. Si tengo, no sé, si tengo un vehículo, ya para los que tienen vehículo, ¿qué dice uno? Este es mi auto, por ejemplo. O si tengo un dinero, que es el dinero para moverme en el mes. Este es mi dinero. Acá dice que justamente ellos no consideraban suya ninguna de sus posesiones. Todos nosotros acá tenemos posesiones, sean pocas, sean muchas, tenemos posesiones. Ellos no consideraban suyas sus posesiones. Las cosas que tenemos no son nuestras. Son de Dios y nosotros las administramos no para nuestro beneficio, sino para la gloria de Dios. Que eso obviamente implica el sostenimiento de nuestra familia. ¿Sí? Pero las cosas no son nuestras. Si yo tengo una guitarra, esa guitarra no es mía. Esa guitarra es del Señor. Si yo tengo una computadora, esa computadora no es mía, esa computadora es del Señor. Si yo tengo un ingreso, ese ingreso no es mío, ese ingreso es del Señor. Y sea como sea que Dios me va a administrarlo, tiene que ser usado para la gloria de Dios. Si yo tengo un techo, independientemente que arriende o sea un techo mío, este techo no es mío, este techo es del Señor. ¿Sí? Y somos llamados a administrar todo eso para la gloria de Dios, como el Señor nos muestre. Después dice: la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Esto se me hace totalmente revolucionario conforme a cómo funciona la economía en este sistema, en el sistema que vivimos nosotros. Porque justamente no había necesitados, porque la gracia el hecho de que no hubiera necesitados, está hablando de necesitados, por ejemplo, alguien que no tuviera que comer, o alguien que estuviera tan afligido económicamente que no pudiera sostener, no sé, su techo, etcétera. Dice que justamente como la gracia de Dios se derramaba, la manifestación era que no había ningún necesitado. ¿Ya? La manifestación no era que todos como que empezaban a bailar más, empezaban a tiritar, o el culto estuvo bueno y la música subió. La manifestación de Dios era justamente algo muy concreto, ¿ya? Que tiene que ver con el amor al prójimo, de que en la comunidad no había necesitado. Y eso no era por la solidaridad de ellos, porque eran buenas personas, sino era la gracia de Dios que actuaba a través del Espíritu Santo en esta comunidad. Después dice: quienes vendían casas o terrenos llevaban el dinero y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Hay un principio económico acá de la redistribución, ¿ya? Y justamente la redistribución opera en circunstancias como las que estamos viviendo. Y esto nos lleva al tercer ejemplo que le quiero mostrar de esta economía del reino de Dios, que tiene que ver con la ofrenda para Jerusalén. Por ahí por el año 50, más o menos, en Jerusalén, que fue donde empezó el cristianismo, ¿ya? Hubo una hambruna. ¿Qué es una hambruna? Circunstancias geográficas, políticas, etcétera, hacían de que no hubiera comida. Yo creo que la hambruna es muy similar a lo que estamos viviendo nosotros hoy día, a una pandemia. Porque hay gente que va a quedar sin alimento, no porque no trabaje, entre comillas, por decirlo así, sino es porque quedaron, no sé, en Estados Unidos 20 millones de personas desempleadas. ¿Ya? Y si alguien quiere trabajar, no puede salir a trabajar porque no se puede, la instrucción es no salir a la calle.
De hecho, hay mucha gente que está arriesgando su vida para tener sustento diario. Esa es la realidad de los sectores más vulnerables de la población, ¿ya? Y también la realidad de muchas y muchos de nuestros hermanos. Entonces, había una hambruna y hermanos en la fe, estoy hablando de hermanos, estaban viviendo en necesidad. Entonces, ¿hacia dónde llevó el Espíritu Santo a las iglesias? ¿Ya? A ofrendar para que estos hermanos tuvieran sus sustentos. Es decir, nuevamente, el principio de la gracia de Dios se manifestaba en que ellos no había ningún necesitado. Y justamente parte de estas colectas para la hambruna, Pablo le dice a la iglesia de Corinto lo siguiente: en las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesiten. Así habrá igualdad, como está escrito: ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cuando Pablo cita esto, ya, cuando no ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba, está hablando del maná en el desierto. Cuando justamente el pueblo estaba en el desierto y venía el maná, había una instrucción de que había que tomar solamente lo que necesitaban. ¿Para qué? Para que todos tuvieran. Entonces, de otra forma, acá hay harta profundidad que se puede seguir explorando. Por ejemplo, tenía que ver justamente con que no hubiera necesitados entre ellos. Y otro principio tiene que ver justamente con entender de que si yo acumulo, por ejemplo, mucho maná por muchos días, pues voy a depender de lo que tengo. Pero el Señor quería enseñarle en el desierto a Israel que su economía tenía que depender de Dios, no de lo que tiene. Entonces, cuando me despojo para poder ayudar a otro, es una manifestación de decir: Señor, yo no dependo de mi ahorro, por ejemplo, por decirlo así, ¿no? Sino dependo de ti. No estoy diciendo que acaben con sus ahorros, ¿ya? No estoy diciendo eso. Que el Señor nos hable a cada una y uno de nosotros cómo dirigirnos, ser responsable en todas las áreas, pero el principio que está de fondo tiene que ver de que si en nuestras comunidades hay hermanos que tienen necesidad por motivos justamente de pandemia, la iglesia tiene que ser un ejemplo en eso, ya tiene que ser una manifestación de Dios para socorrer a los necesitados, sobre todo esto para aquellos que no nos ha afectado, por ejemplo en mi caso, que no nos ha afectado quizás la pandemia laboralmente, por ejemplo, ¿ya? Etcétera. Una economía distinta, ¿ya? Una economía que se basa justamente en que no hayan necesitados, en que lo que tengo no es mío, sino es de Dios, etcétera. Entonces esto nos lleva al tercer punto, que tiene que ver justamente que esta pandemia, ¿qué tenemos que hacer como cristianos? ¿Ya? No afanarnos, confiar en Dios, pero eso es como un cuidado, ¿ya? En términos de acciones, esta pandemia tiene que servirnos para buscar el reino de Dios. Y tiene que ser una oportunidad para hacer tesoros en los cielos. ¿Cómo? Socorriendo, si es que tengo la posibilidad de hacerlo, a los que tienen necesidad. ¿Sí? No nos afanemos, porque el afán puede estar en tener más, pero después puede ser el afán en lo que no tengo. ¿Ya? Confiemos en Dios y seamos parte del reino de Dios. ¿Ya? Para de una otra forma buscar el reino no se necesita dinero, ¿sí? Buscar el reino son muchos los tipos de acciones: servir a otro, compartir el evangelio, estar preocupado por el que está más solo, poder predicarle a alguien, ¿ya? Si tengo un buen estado de salud, quizás por ejemplo ayudar a comprar a alguien que no puede salir. Son muchas las formas en las cuales podemos buscar el reino de Dios y ser bien explícitos con las motivaciones, ¿sí? Yo creo que es un tiempo para las buenas obras, pero también hay una urgencia espiritual. Entonces es momento de alzar la voz y predicar el evangelio, o sea, hablar de que podemos estar invirtiendo nuestra vida en algo que no vale la pena, pero tenemos que invertir nuestra vida en Jesús, tenemos que ir a Dios y poner a Jesús como el centro, que Jesús brille y no nosotros en medio de estas circunstancias. Que esta contingencia, esta pandemia que nos tiene a todos afligidos, nos haga justamente amar a Dios con todo nuestro corazón, ya que nuestro deseo esté en Él, con toda nuestra mente, que podamos direccionar nuestros pensamientos no a la situación, sino a Dios, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, ¿sí? Amando a otros.
Y para los que pueden hacerlo, sobre todo dentro de la comunidad cristiana, yo creo que es un tiempo de redistribución. Es un tiempo para sostenernos mutuamente, es un tiempo para que nadie pase una necesidad como mayor. Me refiero de alimento, de techo, etcétera. Y es un tiempo para que justamente podamos aplicar estos pasajes que a veces no sabemos bien cuándo aplicarlos, ¿no? Este es un tiempo claro para poder aplicar estos pasajes en nuestra vida. Tiene que ver con sostenernos mutuamente. ¿Ya? El amor, como dice Santiago, o sea, yo puedo decir te amo, pero si estás en necesidad tengo que socorrerte. Tiene que ver con socorrer a los más vulnerables. ¿Ya? Las pandemias, la iglesia primitiva cuando enfrentaron pandemias fue donde creció el cristianismo, porque ellos de una otra forma sirvieron a la sociedad de diversas formas y eso ayudó a que el cristianismo fuera aceptado y al final fue uno de los gatillantes que pudiera terminar la persecución contra los cristianos. También tiene que ver con nuestro corazón, ya, redistribuir. Tiene que ver justamente porque donde está mi tesoro está mi corazón. Si yo puedo despojarme de lo que tengo, aunque sea poco, estoy mostrándole a Dios de que de una otra forma mi corazón, mi tesoro está en los cielos, no en lo que tengo. Tiene que ver con nuestra confianza en Dios, decirle a Dios yo confío en ti, por eso te entrego esto, etcétera. Eh, Conclusión, ya para ahora pasar a una etapa donde podamos conversar un poquito y tener algunas opiniones. Eh, Son tres cosas que yo veo que este pasaje nos habla respecto a esta pandemia. Lo primero es un llamado a examinarnos como sociedad, pero también cada uno de nosotros como cristianos. ¿Sí? Hemos caído en la avaricia, ¿ya? Hemos invertido nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra mente, nuestro corazón en cosas que no valen la pena. ¿Ya? Hemos descuidado lo esencial por tener más, por ejemplo. Quizás tenemos un trabajo que nos sostiene y tenemos otro que quizás no lo necesitamos, otro granero. Es un tiempo para examinarnos, que el Señor examine nuestro corazón y nos muestre justamente si en esta área hay cosas que Él quiere corregir y quiere redireccionarnos. Punto 2, no solo un llamado a examinarnos, sino también un llamado a la fe, porque justamente como la situación es compleja, es a confiar en Dios. ¿Ya? No pongamos la confianza en lo que puedan hacer nuestras manos, nuestra mente, movámonos, pero que nuestra confianza esté en Dios. Si tenemos algo, pues, valorémoslo como un don de Dios, ¿ya? Entendiendo que no tenemos posesiones, que todo lo que tenemos es del Señor. Y además de examinarnos y de confiar, yo creo que también esta palabra nos enseña un llamado a actuar, a buscar el reino de Dios en medio de estas circunstancias. Ya hay necesidades materiales, espirituales, en las cuales tenemos que ser esa iglesia que sale luz en medio de la necesidad. Y también, si podemos, hacer tesoro en los cielos, ¿ya? Ayudando a los que quizás están en mayor necesidad. Y quiero terminar explicándole la imagen, ya que les dije al principio. Esta ilustración expresa mucho porque justamente bueno, como la interpreté yo, el arte se interpreta. Eh, es una Jesús muerto y cómo su muerte justamente puede darle vida a un mundo que está muerto, por decirlo así. Pandemia es sinónimo a muerte, ya estamos en un tiempo donde muerte física, pero también de muchos sentidos. Entonces yo creo que es un tiempo para ser canales de la vida y vida en abundancia. ¿Ya? En este mundo hay muchas cosas que roban, que matan, que destruyen, entre ellas la avaricia, en las cuales mucha gente está sumergida y esa avaricia los tiene muertos. Sus familias están pagando las consecuencias, ellos mismos, su salud. Yo creo que el llamado es justamente a decir que en este mundo hay cosas que roban, matan y destruyen, pero que Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Es un momento para que si hay alguien que está tocado de una otra forma por esta circunstancia, poder traer la luz. Y yo creo que al menos yo en mi vida lo viví, o sea, yo viví situaciones que me tuvieron al borde de la muerte, ya, depresión, un montón de situaciones. Y Dios usó eso para que pudiera ver la vida. ¿Sí? El Señor es experto para transformar la muerte en vida.
Y yo creo que el llamado de nosotros como iglesia es ese, ser agentes de esperanza, eh, ser agentes de esa vida en abundancia.